El caso de Claudia Mijangos. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Claudia Mijangos Arzac nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, una ciudad ubicada en el estado de Sinaloa, en México. Era hija de María del Carmen Arzac y Antonio Mijangos, y según algunas fuentes periodísticas, fue la menor de 7 hermanos. Pese a la cantidad de hijos, los problemas económicos no existían en ese hogar, pues Carmen y Antonio pertenecían a familias acomodadas y tenían buena posición. Si bien se ha dicho que se crió en una familia funcional y fue una niña feliz, algunos reportajes sobre su vida dieron a conocer otra versión, en la que se dijo que su madre era una persona dominante, autoritaria, agresiva y cerrada en sus creencias por su supuesta condición de fanática religiosa. Además, la familia enfrentó varios desafíos, incluyendo adicciones y problemas de salud mental entre algunos de los hermanos. El mayor era farmacodependiente y fue internado varias veces en hospitales psiquiátricos. Alberto, otro hermano, padecía de retraso mental y no podía valerse por sí mismo. Y Rafael, el menor de los hombres, tenía síndrome de Down. Su infancia se desarrolló sin carencias. Asistió a prestigiosos colegios y aunque no fue una alumna destacada en los estudios, tampoco fue de las peores. En cambio, siempre se hizo notar por su atractivo físico, lo que la llevó a coronarse como reina de belleza de su ciudad natal. Al finalizar la secundaria, estudió y se graduó en la carrera de comercio. A muy temprana edad, se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez, un hombre 8 años mayor que ella, que trabajaba como empleado bancario. Cuando los padres de Claudia fallecieron, la joven heredó una cantidad considerable de dinero y se mudó a Querétaro, una pequeña ciudad ubicada en la zona central de México. Allí, de la mano de Alfredo, estableció su hogar y con los recursos que le legaron sus progenitores, abrió una exclusiva y lujosa tienda de ropa en el pasaje de La Yata, donde las mujeres más distinguidas compraban sus vestidos. La mujer era emprendedora e inquieta, pero con apenas 22 años se embarazó. Su familia pasó a ocupar el primer lugar en sus prioridades en 1978, cuando nació Claudia María Castaños Mijangos, su primera hija. 2 años después, el matrimonio recibió a Ana Belén Castaños Mijangos y en 1983 le dieron la bienvenida a Alfredo Antonio, el más pequeño de sus 3 hijos. Entonces, Claudia tenía su lujosa tienda y como le gustaba servir a Dios, comenzó a dar clases de catequesis en el Colegio Fray Luis de León. Cuando sus hijos cumplieron 11, 9 y 6 años respectivamente, los 3 fueron matriculados en la misma escuela católica donde ella trabajaba, enseñando a los niños el catecismo. Según algunas fuentes, este fue el punto de inflexión en la historia de la familia, ya que a partir de ahí comenzaron los problemas matrimoniales. La vida familiar, tranquila y amorosa, que sus allegados creían que tenían, en realidad era un caos, al punto de que la pareja asistió a terapia matrimonial con el doctor Jaime Flores. Sin embargo, de acuerdo al testimonio del especialista, la aparente lucha de poder dentro del matrimonio era irreconciliable. Se mencionó que hubo una situación de infidelidad por parte de Alfredo
Y además, Claudia comenzó a manifestar signos de inestabilidad emocional, con crisis agresivas y depresivas. De hecho, se llegó a decir que durante una discusión, la mujer persiguió al esposo con un arma blanca en la mano y en otras ocasiones lo amenazó con unas tijeras. Los problemas maritales, que no escaseaban, se agravaron cuando Claudia conoció a un sacerdote llamado Ramón, quien también daba clases en el mismo colegio. El hombre, que hizo votos de castidad como parte de su sacerdocio, medía 1,90 m, era joven y de ojos azules. Sin que ninguno de los dos estuviera buscando que eso pasara, cautivó a la madre de familia. Sobre este punto se tejieron innumerables historias. Se dijo que el romance entre el padre Ramón y la mujer comenzó muy rápido, e incluso que el padre Rigoberto, quien era el director de la escuela, se enteró del amorío e intervino. Acorde a estos dichos, el sacerdote citó a Ramón y al esposo a una reunión en la que encaró la situación, y como resultado de aquello, se acabó la aventura. El cura decidió abandonarla debido a los votos religiosos que aceptó antes de conocerla, y el esposo le reclamó la infidelidad. Aún así, parecía que las intervenciones llegaron tarde para salvar el matrimonio. En el año 1989 sobrevino la inevitable separación de la pareja, y Claudia se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Entonces, las personas cercanas a la mujer veían que aquellos disturbios emocionales de los que ya había dado algunas muestras la afectaban con más fuerza. Con 33 años, comenzó a experimentar brotes psicóticos, pero nunca se lo comentó a su ex esposo, pues, al parecer, durante las discusiones, él la tildaba de ser una persona con insania mental. Cabe recordar que había antecedentes familiares, pues al menos 3 de sus hermanos sufrían de algún tipo de enfermedad mental. El fracaso matrimonial tampoco era un problema exclusivo de Claudia. Fuentes periodísticas señalaron que 2 de sus hermanas tuvieron matrimonios fallidos que terminaron en divorcios. El domingo 23 de abril de 1989, Ana Belén, Alfredo Antonio y Claudia María asistieron a una kermés de la escuela. Se trata de una fiesta popular que incluye puestos de comida y bebida, sorteos y números artísticos, además de juegos de destreza y juegos mecánicos. Su padre los pasó a buscar y los llevó de regreso a casa de su madre. Allí, la pareja ya separada volvió a tener una acalorada discusión porque Alfredo no quería separarse y, por el contrario, pretendía regresar al hogar con Claudia y sus hijos. Él le reclamó nuevamente sobre el padre Ramón, y ella, aún enamorada del sacerdote, defendió sus sentimientos y rechazó el deseo del esposo de reavivar su relación y volver a estar juntos. Entonces, Alfredo se retiró de la casa muy enojado y Claudia cerró la puerta con llave. Subió a desearle buenas noches a sus hijos, les dio la bendición y se fue a dormir con los demonios en su cabeza. Hay múltiples versiones de lo que sucedió durante la madrugada del 24 de abril. De acuerdo con la policía del estado, solo se supo que alrededor de las 4 de la madrugada, Claudia despertó desesperada y llamó a su amiga Verónica Vázquez, a quien le manifestó que fuertes voces que hablaban dentro de su cabeza le dijeron que la ciudad de Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro, lugar donde vivía, era un espíritu. Verónica, al otro lado del teléfono, le pidió que se calmara y prometió visitarla en la mañana para ayudar. Tras la llamada, cerca de las 5 de la madrugada, la madre se levantó de la cama, se vistió, fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían. Claudia primero fue a la habitación de Alfredo Antonio, de 6 años, quien despertó al llamado de su madre. Fuera de sí misma, la mujer lo hirió sin piedad, con la afilada hoja del objeto que llevaba en su mano. Luego lo recostó en su cama, le agarró la mano izquierda y con un rápido movimiento
hizo un corte que la separó del brazo. El niño gritó y finalmente sucumbió ante el terrible dolor y las heridas. El alarido del menor de la familia despertó a Claudia María, la primogénita, quien entró en la habitación y ante aquel horror le suplicó a su madre que se detuviera. Con otro de los cuchillos, Claudia dirigió su delirio hacia la niña de 11 años y se abalanzó sobre ella, hiriéndola 6 veces. Como pudo, Claudia María logró salir de la habitación y suplicó en voz alta por clemencia. Luego, corrió escaleras abajo y se desmayó en el piso del comedor. En el aire se escucharon lamentos desgarradores. Los gritos infantiles que clamaban a su madre que se detuviera despertaron a los vecinos de la calle La Hacienda del Vejil, quienes poco después quedaron sorprendidos al percibir un silencio abrumador. La atormentada madre tomó el tercer instrumento filoso que había sustraído de la cocina y asestó un golpe certero en el corazón de su hija Ana Belén, de 9 años, quien perdió la vida de inmediato. Y a diferencia de sus hermanos, no vivió la pesadilla de despertar y ver a su madre acabar sus días de forma cruel. Posteriormente, Claudia fue de nuevo en busca de la mayor, quien se había desplomado en la parte baja de la casa. Terminó la terrible tarea que había dejado inconclusa. La arrastró por las escaleras y colocó su cuerpo sin vida en el dormitorio principal, junto al de su hermana. Finalmente, se recostó a dormir y olvidó todo. Por la mañana del 25, quien encontró la escena de horror fue Verónica, que, preocupada por su amiga, acudió a la casa tal como lo había prometido. Después de tocar el timbre, se sorprendió al ver a Claudia con la ropa cubierta de manchas rojas y la mirada extraviada. Sin perder tiempo, entró en la residencia, temiendo que Claudia hubiera sido atacada. Pero segundos después, al encontrarse de frente con la macabra escena de los cadáveres de los infantes, quedó paralizada. Claudia daba muestras de estar completamente fuera de control. Decía que sus hijos se habían manchado con salsa ketchup y repetía que Mazatlán se había caído. Ante aquel escenario de una película de horror, su amiga salió huyendo y pidió auxilio. Las reseñas del caso dieron detalles abrumadores aportados por los oficiales de policía que llegaron al lugar. Según relataron, el olor metálico del aire daba cuenta de litros de fluidos hemáticos derramados por el lugar. Claudia estaba sentada en un sillón, con las manos manchadas. Se encontraron 3 cuchillos de cocina, de los cuales solo 2 estaban limpios. En la planta superior, los hermanos estaban recostados en las camas, con los ojos cerrados para nunca volver a abrirlos. El Ministerio Público procedió a realizar el levantamiento de los cuerpos con la presencia del médico forense, una diligencia que concluyó 5 horas después, alrededor de las 2 de la tarde. El periodista Manuel Paredón, del periódico Noticias, para el cual escribía, acompañado de los fotógrafos Alejandrino Herbert y Lamberto Cervantes, fueron los únicos presentes en el lugar de los hechos, y sus nombres quedaron grabados para siempre en la memoria de los lugareños, ya que el trabajo de ellos fue el que permitió conocer buena parte de lo ocurrido. Apenas entraron a la casa, se estremecieron ante aquel cuadro realmente impresionante. Había rastros sanguíneos por todas partes, que se mezclaban con la cantidad de imágenes religiosas distribuidas a lo largo y ancho de la vivienda. Además, Claudia tenía ejemplares de la Biblia en diferentes lugares, así como varios rosarios colgados. Cuando fue interrogada por la policía de la ciudad, la mujer aseguró que sus hijos aún dormían en sus camas y ella tenía que prepararles el desayuno antes de llevarlos a la escuela. También les dijo lo preocupada que estaba por recogerlos al finalizar la jornada. En su mente no estaban ni el cruento crimen ni la discusión con su esposo. Una vez que fue detenida por las autoridades, la mujer acusó al padre Ramón de manipular su mente, de haber ocasionado su divorcio y de ordenarle que le quitara la vida a los niños. Posteriormente, Claudia fue trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja
hasta una clínica del Seguro Social, donde la atendieron y fue hospitalizada en un cubículo separado. La ciudad de Querétaro despertó indignada y estremecida con la noticia de que Claudia le había arrancado cruelmente la vida a sus 3 hijos, y desde entonces el hecho se convirtió en uno de los más dolorosos en la historia de México. Los medios de comunicación enfatizaron el horror del crimen y el sufrimiento de las víctimas, y apodaron a la mujer como la hiena de Querétaro. Muchas dudas y cuestionamientos surgieron en los ciudadanos. ¿Cuáles fueron los motivos que la llevaron a acabar con la vida de sus hijos de manera tan despiadada? ¿De verdad actuó de forma inconsciente, desbordada por una enfermedad mental? ¿O procedió de manera lúcida, fría y calculadora para vengarse de su ex esposo y del padre Ramón? ¿O incluso de ella misma y sus frustraciones? El 27 de abril de ese mismo año, 3 días después de aquellas horas atroces, Claudia fue interrogada por la entonces directora de Control de Procesos de la Procuraduría de Justicia del Estado, Magdalena Ramírez González, y Sara Feregrino, fiscal del Ministerio Público. La joven madre, sedada, amarrada de pies y manos e internada en la clínica, apenas pudo articular palabra. Hablaba con voz débil acerca de sus hijos y decía que estaban en la escuela, que eran muy bien portados, nada traviesos y que ella los quería mucho. Según el informe policial, el ataque a los chicos duró aproximadamente 3 horas y fue producto de alucinaciones con demonios y ángeles que dejaron a Claudia atormentada psicológicamente. El doctor Leopoldo Feregrino, quien realizó las 3 autopsias, confirmó que cada cuerpo tenía entre 3 y 6 heridas por arma punzocortante. Sin embargo, la hija mayor presentó más daño debido a que trató de defenderse. Claudia María fue atacada principalmente por la espalda, presentando heridas en la parte posterior del tórax, mientras que Ana Belén y Alfredo Antonio tenían lesiones en el tórax. El médico forense también se pronunció sobre Claudia y afirmó que ella era una persona normal y no estaba loca. En su opinión, la mente humana operaba a través de momentos emocionales, lo que sugería que su comportamiento no debía ser catalogado automáticamente como patológico. Tras las autopsias, los cuerpos de los 3 chicos fueron entregados a su padre, quien los trasladó a su ciudad natal para realizar el velatorio. Con esa decisión, Alfredo quiso evitar que los compañeros de escuela vivieran toda la situación de morbo que el caso provocó en la comunidad queretana. Después, Claudia fue presentada ante el juez Arturo González de Cosío, a quien le dijo que no recordaba nada, pues para ella, su memoria se quedó en que los niños se fueron a acostar por la noche, cada uno en su cama, y amanecieron todos juntos en la recámara principal. Según le dijo el juez, cuando los vio, ya era de día. Luego alguien tocó la puerta. Ella abrió, pero se volvió a quedar dormida. En algún momento, Claudia manifestó que sentía como si se fuera a acabar el mundo. Tras sus declaraciones, el juez dio la orden de que se le practicaran exámenes psiquiátricos. El psiquiatra Armando Fonseca y el doctor Alejandro Obregón Álvarez fueron los especialistas encargados de la evaluación. Durante las entrevistas, las declaraciones de Claudia cambiaron varias veces, pero la más persistente se relacionaba con las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Según relató, aquella madrugada, ella recibió órdenes de quitarle la vida a sus hijos porque eran demonios que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. También fue sometida a otros análisis especializados, los cuales revelaron que padecía de epilepsia, tras lo cual sufrió una afectación del lóbulo temporal izquierdo que le había provocado un desorden transitorio, conocido como ausencia y pérdida de conciencia del entorno. Además, la diagnosticaron con personalidad paranoide y concluyeron que cuando cometió los crímenes se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mientras, el doctor Alejandro determinó la lesión cerebral como el posible origen del triple filicidio y la psicopatía detectada
fue calificada de incurable. A esta declaración, que fue crucial para entender su falta de cordura en el momento de los crímenes, se sumó la realización de pruebas químicas por parte de los peritos de la Procuraduría, quienes confirmaron su estado de salud mental deteriorado, y el testimonio de familiares y amigos, que hablaron del comportamiento errático en los meses previos, lo cual reforzó la argumentación de la defensa sobre la enajenación mental que experimentó. La brutalidad del caso y las circunstancias que rodearon los crímenes generaron un profundo impacto emocional en la comunidad de Querétaro, que se mostró horrorizada por los detalles y la condición mental de la mujer. La opinión de los ciudadanos se dividió entre quienes sentían compasión por su salud y quienes consideraban que, a pesar de la enfermedad, debía haber una responsabilidad penal más severa. 2 años después de los hechos, que sacudieron las tranquilas vidas de los lugareños, el conjunto de testimonios y pruebas llevó al juez a declarar a Claudia inimputable, ya que no era capaz de comprender el delito que cometió ni sus consecuencias. Pese a haber llegado a esa conclusión, se le dictó una sentencia de 30 años de privación de su libertad, la pena máxima por filicidio en México en ese momento. Sin embargo, debido a su estado psicológico, en lugar de una pena de prisión convencional, se le impuso una medida de seguridad, y en septiembre de 1991 se ordenó su reclusión en una institución especializada. A petición de los abogados defensores Julio Esponda y Miguel Alcocer, a partir del 23 de enero de 1992, Claudia fue trasladada al anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social José el Alto de Tepepan, ubicado al sur de la Ciudad de México. Entonces, se generó un debate sobre el tema de la salud mental y el sistema judicial mexicano. Muchos ciudadanos cuestionaron la decisión de declararla inimputable y la naturaleza de las medidas impuestas, lo que llevó a discusiones sobre cómo se manejaban los casos de personas con trastornos mentales en el sistema penal. Manuel, el mismo periodista que estuvo el día del fatídico suceso, fue el único que tuvo contacto con la mujer cuando estuvo presa. Durante la entrevista que logró realizarle, incluso le dio la sensación de que era realmente inocente, que nunca supo lo que había hecho. Segura de su exculpación, Claudia le pidió que intercediera por ella. Se dijo que durante su período privada de libertad, en un sitio para enfermos mentales, en ningún momento recibió visitas de algún familiar o amigo íntimo, pese a que Claudia tenía un daño permanente en su cerebro que requería de una medicación de por vida y no saldría libre después de cumplir su pena a menos que los familiares se hicieran cargo de ella. La perturbada mujer ya no tenía padres ni hijos. Las hermanas parecían no interesarse en ella, y de Alfredo, su ex esposo, no se reportaron detalles específicos sobre su vida después de la separación y de la tragedia que le arrebató a sus hijos. Solo se dio a conocer que se casó otra vez. Durante el tiempo que Claudia estuvo cumpliendo condena, surgieron numerosas historias y leyendas de horror que fueron escritas en su momento. Varias veces se corrieron rumores de que había salido en libertad y reclamado su propiedad, pero no eran reales. Se comentó que compartió su celda con una mujer de origen francés llamada Florence Cassés, quien fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de sustracción. Y hubo testimonios de enfermeras según las cuales, cada vez que había luna llena, Claudia debía ser encerrada en una celda especial, pues se mostraba muy agresiva. El médico que la atendía decía que su mal no tenía remedio, pero había quienes pensaban que su condena se podría reducir en caso de que la ciencia médica encontrara una cura aplicable a su padecimiento. De hecho, se llegó a proponer aplicar una trepanación cerebral, un procedimiento quirúrgico que consiste en abrir un agujero en el cráneo de una persona viva con la intención de arreglar una lesión, pero eso la hubiera dejado en un estado vegetativo. Las historias más inverosímiles y macabras se tejieron en torno a la Casa del Horror, la cual dio paso a leyendas urbanas. Se contaba que tras el fallecimiento de los 3 hermanitos,
por las noches se escuchaban llantos y gritos. Hubo quienes aseguraron que vieron algunas luces encenderse desde el interior de la vivienda y sombras a través de una de las ventanas, por donde se asomaba un niño. En un programa de televisión sobre fantasmas, se llegó a decir que la residencia de Claudia era un atractivo turístico. El doctor Oscar Lozano Andrade, quien en ese momento era el jefe de los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado, se especializó en el caso de Claudia e incluso dio conferencias en países sudamericanos sobre el tema. Se escribieron varios libros con contenido cuestionable. Incluso, en uno de ellos, se difundió la leyenda de que Claudia ya había salido de la cárcel, vivía en la ciudad de Irapuato, se había casado y había cometido un crimen contra su nuevo esposo. En Monterrey, Nuevo León, se realizó una obra de teatro sobre el caso y hasta crearon una página en redes sociales a su nombre, con cientos de seguidores en la que se debatían sobre los hechos y su persona. El miércoles 24 de abril de 2019, la mujer a la que los medios apodaron como la hiena de Querétaro volvió a acaparar la atención de los mexicanos cuando, tras cumplir la sentencia dictada por la ley, salió del Centro de Reinserción Femenil de Tepepan. Alrededor de las 3 de la tarde, una anciana de cabello blanco y semblante pálido salió de la prisión y subió a bordo de una camioneta Mazda de la que descendió otra mujer, una sobrina cuyo nombre no fue revelado. Fue quien acudió al lugar de reclusión y, por recomendación de las autoridades, trasladó a Claudia a un centro psiquiátrico privado para que continuara bajo tratamiento. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado José Antonio Ortega Cervón, informó que un familiar se hizo cargo y que, debido a la misma situación de la mujer, la familia tomó la decisión de internarla en la Ciudad de México. Después de recibir la notificación, el caso quedó cerrado penalmente y el Poder Judicial ya no tiene competencia alguna. En cuanto a los otros protagonistas de esta cruenta historia, posteriormente se supo que después del crimen, el padre Ramón fue enviado a España por la iglesia y aunque la mujer afirmaba que él correspondía a su amor, nunca habló al respecto. Alfredo, quien fuera esposo de Claudia, vivía solo y abandonado en un departamento en la ciudad de Puebla. Sobrevivía gracias a sus rentas y a su entonces millonaria herencia. Ingresó varias veces a la cárcel municipal de Culiacán, a pesar de sus avanzados 72 años. De acuerdo a sus vecinos, desde que se supo que Claudia saldría de su centro de reclusión, se convirtió en una persona muy violenta. Tenía ataques de enojo, salía a molestar en el vecindario y hacía escándalos en la vía pública. Además, hostigaba permanentemente a sus hermanos, quienes lo denunciaron ante las autoridades. La casa, marcada con el número 408 de la calle Hacienda del Vejil, se ha convertido en un atractivo turístico para personas que, movidas por el morbo, desean conocer el lugar donde ocurrió la tragedia que robó la vida de 3 chicos. La vivienda está abandonada y la puerta principal ha sido cerrada con una barda de ladrillos en todo el frente. Los vidrios de las ventanas están rotos y la pintura de los muros se ha degradado con el paso de los años. Pese a ello, pasan curiosos en sus autos, se detienen por momentos, toman fotos, hablan sobre el caso y los más osados ingresan al domicilio o tratan de ubicar la historia de los vecinos, quienes se manifestaron cansados de la situación. Los de mayor edad, que fueron testigos del horror, solo dicen que es molesto que los jóvenes salten la barda para estar dentro del domicilio. Otros son reacios a hablar. Esos mismos vecinos mencionaron que cada vez que los medios de comunicación hacen referencia a algo del caso, la curiosidad de las personas se incrementa. También se ha dicho que el domicilio ha sido utilizado para rituales espirituales e incluso que fue vandalizado. Hoy en día, la residencia es conocida como la Casa de las Manitas o la Casa de los Mijangos. Y nuevamente, hay quienes insisten en decir que han visto a los niños que aún penan dentro de ella. La mujer que fue conocida como la hiena de Querétaro
y que pasó más de la mitad de su vida en el área psiquiátrica de un penal, escribió un diario como actividad personal en el que solía anotar sus pensamientos. En algunos de ellos, habló sobre su estado mental y solo hizo pocas o vagas referencias sobre sus hijos. Claudia se convirtió en una leyenda negra que a poco más de 35 años, la sociedad sigue recordando como una de las criminales más polémicas de México. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.